Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta charla, a esta conversación que vamos a tener en este momento con Patricia Torres. Es mi invitada del día de hoy para que todos la conozcamos y disfrutemos de su profesionalismo, de su encanto como persona también. Les comento que Patricia Torres es profesional en ceremonial, en organización de eventos, de congresos, es comunicadora en los medios de comunicación obviamente y tiene una experiencia de más de 15 años ya que está al frente de su empresa llamada Pat Planner. Allí Patricia organiza y también asesora y brinda servicios a emprendedores y a pymes. Pero me gustaría que Patricia pueda entonces contarnos ella personalmente todo lo que hace, que es mucho y variado. Así que, bueno, Pat, voy a darte entonces el ingreso. Ahí estamos. Hola, ¿Cómo te Pat, va? buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy ¿Se bien, escucha ¿cómo bien? estás vos? Perfecto, perfecto. ¿Cómo Enhorabuena. estás, Pat? Muy Así bien, muy es. bien, muy bien. La verdad que muy contenta de poder estar acompañándote en este ciclo, en este espacio y sumando también a todos aquellos que se integran y que cada uno de ellos hace un aporte desde lo humano para un mundo mejor, fundamental. Así es, y bueno, y esos son los motivos que nos llevan a hacer estos encuentros para, bueno, darnos a conocer entre todos y saber qué es lo que hacemos, que la gente sepa qué estamos haciendo. Y la verdad que coincido en todo lo que decís. Enhorabuena. Así es. Bueno, Pat, queremos conocerte un poquito más y me gustaría saber qué te motivó o qué fue lo que despertó en vos esta vocación. Bueno, a mí desde chica me gustó dedicarme a todo lo que tenía que ver con el sector de la moda, con la industria de la moda. Eh, lo seguía muy de cerca y con las posibilidades que había en el tiempo. Claro. Siempre cuento que miraba un programa que se llamaba El arte de la elegancia de María Sí. Fernanda Cartier. Allí tuve la oportunidad de ver por primera vez a los chicos de Yara que, que se presentaron con una propuesta, lo cual me parecía súper interesante, generar mecanismos para acercar las partes, es decir, acercar un público a partir de una propuesta de diseño. Obviamente que en ese momento, que era muy chica, no tenía la idea acabada de lo que iba a pasarme a lo largo del tiempo. Y de hecho tardé mucho tiempo hasta decidirme en emprender. Eh, y fue motivo principalmente la confianza que siempre digo que tuvieron otras personas sobre mis virtudes o mis cualidades, las que me permitieron no acercarme en este escenario tan protagónico para este Mm, momento de la historia y de la industria, la cual seguro. requiere totalmente de estar atento, de acercar facilidades, herramientas y elementos que se constituyen en todo aquello que la moda lo requiere. Para que la industria funcione, tiene que entender primero que más allá de la Argentina hay todo un espacio en donde somos vistos y somos reconocidos. Quizás desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que mancomunar los esfuerzos de diversos sectores de Latinoamérica a nosotros nos Sí, va a contribuir en el claro. sentido de lograr obtener una mayor calidad y una mejor representatividad en cuanto a la creatividad que tiene el sector aquí en nuestro país.
Así Qué bueno. que, bueno, a partir de esa iniciativa, de mucha gente que creyó que tenía las cualidades para poder acercar mediante la voz o con mi presencia los recursos, las necesidades, eh, las consultas, las inquietudes que surgían a lo largo del tiempo, es que empiezo a emprender este camino, que como siempre digo, lo transito como una microempresa con un aspiracional siempre de dar posibilidades al empleo joven, al adulto mayor que ya ha transitado un camino y tiene mucho reconocimiento, mucha trayectoria y experiencia Experiencia, claro. para poder brindar y acercar. Entonces, con esos elementos, considero que podemos llegar a llevar adelante una industria mucho más pujante de lo que se encuentra en este momento. Por supuesto, y muy bueno tu mensaje porque sí, todos nos necesitamos y realmente es muy bueno esto que vos decís de las diferentes personalidades, personas, etapas de la vida, como para poder de esa manera brindar algo y llegar a un resultado mucho mejor, ¿no? Exactamente, exactamente. Soy una convencida que si uno tiene una virtud, un talento, una cualidad, tiene que saber aplicar las herramientas para poder transformarlo a eso en un elemento que se constituya en una fuente de ingresos también. Claro. Cuando vos me mencionabas lo de la vocación, a mí me encantaba asesorar a millones de personas. En su momento tenía un empleo permanente y se acercaban, se entendía que había una cualidad de mi parte para poder asesorar a las personas a mostrar su lado más interesante y Claro. también realzar las cualidades que tenía ese ser humano. Bueno, llegó un momento en que me formé, lo transformé en una profesión, en una actividad, y eso también significaba poner un valor a lo que uno hace y al tiempo que se dedicó para aprender y para dedicarse. Algo que es muy complejo en nuestro país, en el sector de los servicios, porque Sí. no solo lo digo desde la comunicación, sino lo digo también en el caso de los fotógrafos, de los maquilladores, eh, poder establecer un precio, un costo de su hora de trabajo De su profesional talento. y de su talento, es algo que es, por lo general siempre lleva, viste, a dudas, a incertidumbres, y existen mecanismos que lo facilitan y que les permite a ellos crecer y desarrollarse. Qué bueno. Y Pat, ¿cómo fue? Vos decías que algo muy bueno, que lo que hiciste, de eso que tenías una vocación y que todos admiraban de vos, de esa cualidad, y estudiaste y te profesionalizaste. Entonces, Exacto. ¿cómo pudiste vincular esta profesión, ya transformada en profesión, a ofrecer los servicios que ofreces a emprendedores y a pymes? El punto de inflexión en ese sentido lo tiene Fashion Linking, Claro. porque cuando recibimos aún con Gus, que es el presentador y es el cofundador también del producto de comunicación, cuando nosotros nos planteábamos darles un espacio y escucharlos, saber cuáles eran las necesidades, cuáles eran sus públicos consumidores, el perfil con el que Claro. llegaron a transformarse en referentes, eso también hacía que cada uno de los invitados dieran a conocer y también consideraran todos esos aspectos a la hora de entablar una conversación con nosotros. El espacio permite salirse de una estructura en donde la tendencia es lo que pondera o lo relevante. Muy por el contrario,
lo que se pretende y lo que es al objetivo al que se alcanza en todo momento es desde la distensión darle el lugar para contar a ellos cómo ven a la industria, cuáles son las inquietudes que nacen a partir de la macroeconomía y la microeconomía que manejan cada uno de ellos como diseñadores Claro. independientes o como profesionales independientes. Entonces, atender esos reclamos y transformarlos en una respuesta fueron uno de los factores que contribuyeron a que la microempresa empezara a consolidarse con el tiempo. Obviamente que actualizarse hay que hacerlo en todo momento, no es que una respuesta es absoluta, sino que más en esta industria, en donde hay un cambio constante, no solo por las temporadas, sino también por el ser humano, y desde el aspecto del ceremonial, entender que se trabaja con un ser humano, que hay una persona del otro lado que puede tener un estado de ánimo mejor o peor, o durmió mal, o se levantó de mal humor, también conlleva a saber cómo tratarlo, cómo dirigirse. La gente piensa que el ceremonial es una estructura muy, muy rígida y lo tiene que ser justamente para poder flexibilizar Organizar, ¿no? y en aquellas intenciones y aquello que quiere, aquel objetivo que quiere lograr. Por eso es que tiene que ser tan metódico. Siempre digo que es una virtud para mí tener las herramientas del ceremonial, las técnicas, los procesos, las normas, porque me permiten agilizar ciertos aspectos que facilitan al otro resolverse. Y también cuando alguno quiere hacer alguna trampa o que pase desapercibido algo determinado, es la parte más graciosa, claro que sí, pero bueno, conlleva a tener un conocimiento de esas herramientas. Seguro. Además, lo que decías vos, ¿no? Una industria tan cambiante como es la moda y tan creativa, porque siempre es fundamentalmente creativo. Siempre se está tratando de encontrar aquello que sea innovador, que no sea lo que ya hicieron otros. Entonces es muy cambiante, ¿no? Allá por el 2009, 2010 más o menos, me acuerdo que fui a un congreso, era un congreso iberoamericano para ceremonialistas y asesores de imagen, y recuerdo siempre con mucha alegría la anécdota que entró un profesional, ¿sí? Un maestro de ceremonias, vestido con un traje en tartan, ¿no? Les explico a todos, el tartan es lo que tiene que ver con la indumentaria escocesa, ¿no? Las texturas escocesas. Y yo salí totalmente indignada en ese momento, porque decía, ¿cómo puede faltar el respeto, ¿sí? a un sector, a una disciplina que es tan rígida? Y la devolución más acertada que tuve en ese momento es porque él está innovando en esa disciplina. Y después a lo largo del tiempo me encontré que había un montón de gente que empezaba a aplicar esos recursos, el recurso del color para saber qué es cómo es ese ceremonialista, qué tipo de aspectos considera relevantes, destacarse él como individuo y destacarse en ese momento como profesional. Entonces, en todos esos aspectos entendía que la colorimetría cumplía un rol fundamental, el no estar todos casi todo el tiempo uniformados en ese color negro, en el que siempre estamos en una meseta por respeto y para darle lugar al otro, para que sobresalga el otro, justamente. Por eso ahí utilizamos colores tan oscuros. Claro, quizás ahí el ceremonial tuviste que adaptarlo a la industria a la que estabas trabajando, ¿no? Exactamente. Que no sea tan estricto en cuanto a colores y etiquetas. Sí, colores, nuevos modelos. José Otero, por ejemplo, que es un diseñador de corbatas recicladas con plásticos y con aluminio. Bueno, ¿cómo insertar esa industria allí?
En ese mismo momento surgía todo lo que tenía que ver con la moda sustentable, con Ale Gougy, en donde a través del reciclado de remanentes, de medias, de vestir, de las panties, transformaba prendas para lucir, atendiendo también el cuidado del medio ambiente, para generar un espacio de mayor bienestar para las futuras generaciones. Entonces empezábamos a ver, ahí se empezaba a ver que había elementos que estaban pasando dentro de la moda que hacían mucho ruido con respecto al consumo inteligente, a la compra inteligente, y en ese momento todavía no se hablaba desde la asesoría de imagen de estas palabras, de estos términos que ahora son muy comunes. Siempre digo que el ser asesor es una virtud porque permite jugar muchas veces con paletas de colores, con espacios en donde una persona se va a presentar, incluso en el make-up, en el peinado, pero destaco que si una persona tiene la intervención de un diseñador, se acerquen a los diseñadores porque ellos van a saber guiarlos en cuanto a su experticia, que es la indumentaria. Todo lo demás, claro, a cada profesional lo que le corresponde. A mí, por ejemplo, el make-up, el maquillaje es algo que me genera lo veo como un juego, porque con el tiempo aprendí de los tips, pero por conocer maquilladores. Y siempre prefiero recomendar, bueno, vayan y véanla, qué sé yo, a Alicia Estrada o a Mónica Bruno, a referentes del sector que van a saber cómo transformar su rostro en ese aspecto que ustedes quieren destacar en un evento determinado. Claro, muy bueno, muy bueno. Es un todo también. El maquillaje es como el broche final, ¿no? Acompañar justamente de lo que se lleva, que tan creativamente lo han realizado. Y que lo podés observar, porque encontrás por un lado, si es una persona que tiene mucha visibilidad, bueno, van a destacarle más los ojos. En mi caso, que soy una comunicadora, lo que más me destacan siempre son los labios, porque a partir de la palabra es que yo me voy expresando y voy dándole la oportunidad o le voy dando lugar a cada uno de los elementos de lo que yo tengo que ir transmitiendo. Así es, muy interesante, Pat. Y la planificación de lo que hablábamos al principio ayuda a desarrollar mucho mejor que se cumplan los objetivos. En líneas generales, tengo que decirte que sí, como planificadora me corresponde decirte que sí. Ahora, sí, claro, hay contextos y hay escenarios que tiran el tablero, sí, al demonio. Qué sé yo, vos podés tener en el 2020 había toda una planificación para hacerse y la planificación pasó desapercibida porque la gente quedó toda encerrada, entonces había que reestructurar la mente del individuo que estaba acostumbrado a estar en la calle por una determinada cantidad de horas en la semana, a cómo adaptarlo a la vida virtual, a cómo adaptarlo a un escenario tan reducido como el de su hogar, su espacio habitual, que ese mismo espacio tenía que ser además un elemento de visibilidad que le diera la posibilidad de acercarse, de conocer a otras personas que también estaban en la misma situación, comprenderse entre las partes, mucho tiempo de silencios, que había que dar lugar a que cada uno se expresara, dijera lo que le gustaba, dijera lo que le parecía que estaba bueno, el desahogo, y esto en cuanto a lo profesional, ni te digo en cuanto a lo social o lo que tenía que ver los temas familiares. Ahí hubo mucha injerencia. Entonces, por un lado está bueno, porque decimos, bueno, hay que planificar, hay que estar ordenados. Siempre recomiendo el diagrama de Gantt, algo que tuve que aprenderlo con el tiempo y que ahora es un recurso súper, es un método muy, muy útil como herramienta, como elemento para un emprendedor. Yo me lo encontré mientras hacía y algunas de las cosas que las iba desarrollando me daba cuenta que estaba haciendo lo del diagrama de Gantt, pero no sabía que se llamaba así. Entonces me encontré con herramientas que yo ya las estaba utilizando quizás
por naturaleza o por sentido común. Creo yo más que la planificación es el sentido común de uno reconocer hasta dónde tiene los límites y hasta dónde puede extenderse para darse lugar a crecer un poco más, pero de una manera paulatina. No me parece relevante el cubrir muchos aspectos una sola persona, porque siempre digo, no está bueno ser el director, el productor, el camarógrafo, el guionista, el actor, como que ocupar muchos espacios también denota la falta de conocimiento en delegar, la falta de confianza en el otro, y como empresa también dice que uno está en un espacio muy reducido. Hay que dar lugar a la mayor cantidad de personas, hay que aprender generar a integrar equipos, ¿no? Exacto, y A entender las equipos. diferencias, porque uno quizás tiene la apreciación de que esto lo puedo desarrollar de esta manera y viene otra persona más grande o con mayor experiencia o más joven, con una frescura o con elementos tecnológicos modernos que uno a veces desconoce, y tiene que saber cómo integrar las partes. Y eso es algo que no pasa habitualmente. Y sin embargo, si entre los emprendedores y sus emprendimientos ejecutaran todo esto, bueno, quizás habría una perspectiva un poco más interesante de la que hay ahora, que es interesante, pero sería mucho más. Claro, seguramente. Y de transmitir lo que se hace, lo que se logra, lo fundamental es una buena comunicación. ¿Y cómo se logra esto de forma efectiva y asertiva, Pat? Bueno, yo sé que digo las cosas y transmito la confianza, y que la gente me cree, y que en el tiempo, siempre digo que yo sostengo un archivo, no importa el tiempo que tenga, pero yo sostengo el No archivo. mucho lo pueden lograr. Que no es exactamente, y la gente se da cuenta que el tiempo pasa y yo sigo sosteniendo el archivo. Entonces creo que la primera cualidad es ser totalmente honesto y veraz. Por eso siempre, al principio, cuando yo hablaba de mi proyecto, de Pat Planner, decía, porque hablaba en primera persona. Y después empecé a ser franca y empecé a decir, en realidad, a Pat Planner hubo un montón de gente que le dijo, vos podés. Era nomás la cuestión de encajar los elementos necesarios para que yo me sintiera a gusto y que eso funcionara de la manera que tiene que funcionar. Que seguramente puede funcionar mejor, obvio, pero bueno, yo soy a veces me tomo mi tiempo para pensar y para ejecutar. Bueno. Ese es por un lado. Por otro lado, además de la honestidad, está el tema de ser lo más fresco posible. Utilizar las herramientas de comunicación que existen. Yo estoy mucho en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Son herramientas que justamente atienden al sector que a mí me interesa. En Instagram es al público general, es decir, a todos aquellos a los que les guste saber a qué me dedico o qué estoy haciendo hoy. Bueno, lo transmito de la forma más natural posible, con un lenguaje en el que estoy hablando directamente como persona, diciendo cuál es mi idea. ¿Cuál es mi idea o lo que estoy haciendo? En el caso de Twitter y LinkedIn, yo estoy hablando con pares, estoy hablando con profesionales también. Entonces, el lenguaje que utilizo no va a ser el mismo, pero va a estar contando lo mismo. Si sale la columna del diario, bueno, en uno voy a aplicar una serie de herramientas que me permiten una aplicación como Instagram para acercar al público la información que me parece que es útil para ellos. En LinkedIn les voy a estar hablando a colegas profesionales, asesores, diciéndoles, miren, yo sé que ustedes hablaron de esto, yo también lo estoy mencionando, me parece que si nos sumamos, todos podemos hacer una mayor difusión y ayudar a más emprendedores. Y en Twitter es una constante en donde hay que estar, no solo hay que publicar, hay que también comentar, hay que también retuitear, hay que saber qué es lo que está diciendo el otro y apoyarlo, y si no, dar su punto de vista. Cada uno tiene su espacio.
Facebook es una herramienta que también en su momento yo la utilicé muchísimo, era un poco más social en ese momento, digo, ahora quizás hoy es más de la familia, exacto. Entonces, como que digo, bueno, ahí cada tanto me conecto, sé que tengo muchísima atracción cuando hago publicaciones allí, pero atiende más a lo que es el amiguismo, el te banco con la idea, la visibilización ya un poco más cotidiana, así, más amena. Más amigable. Entonces, por eso, exacto, por eso cada herramienta tiene su recurso. Está el TikTok, y esto es lo que conocemos del lado de Occidente, porque del lado de Oriente las herramientas son mucho más diversas y el lenguaje que tienen que utilizar es mucho más diverso. Siempre digo que está bueno acercarse y ver cómo se comunica Vogue de Hong Kong, que es una herramienta maravillosa, que permite a muchos conocer qué es lo que está pasando en Oriente, seguir las propuestas que van haciendo los jóvenes, que son los consumidores que vamos a tener en gran volumen, entonces seguir bandas totalmente actualizados, no solo de su propia edad, sino también de lo que hacen personas de mayor edad como referentes, para saber también de qué manera pueden insertarse en otros mercados. Seguro, es como cultural, ¿no? De honrar a la experiencia. Sí, incluso con bandas, qué sé yo, está BTS, ponele que es el recurso más conversado, comercial, más conocido ahora, y ellos tienen toda una conciencia sobre las herramientas de cómo comunicar. Entonces digo, bueno, primero a la respuesta en concreto, primero hay que saber qué aplicación estamos utilizando. Segundo, cuál es el público al que nosotros nos queremos dirigir. Y tercero, ¿sí?, observar también el tránsito que está pasando en ese momento. Hay momentos en los que está pasando la ceremonia de los Oscars y bueno, vamos a poner pista en la ceremonia de los Oscars, porque ese va a ser la tendencia, va a ser el tránsito, vamos a tener una mayor visibilidad, por darte algún ejemplo, ¿no? Sí. Y Paz, vos hablabas con respecto a ser natural, a ser auténtico, usando los medios de comunicación, que hoy son las redes fundamentalmente. ¿Y vos crees que todos los rubros o todas las personalidades pueden ir en cada una de estas redes o hay algunas que sí? Por ejemplo, TikTok, que ahora ya no es como al principio, que se basaba en hacer coreos y bailar y cantar, sino que hoy es mucho más diverso y quizás hasta más profesional también. Pero bueno, está más o menos relacionado con esto, ¿no? A ver, cada industria, cada sector, cada servicio, tiene sus propios mecanismos de comunicación. Y tiene los espacios en donde también pueden acercarse las personas y recibir el asesoramiento y el acompañamiento, más allá de los profesionales. Yo siempre hago hincapié en el profesional como aquel emprendedor sobre un objetivo a resolverse. Y sé que es muy difícil para el emprendedor analizar o tomar como referencia que empieza y va a tener su estudio de fotografía y su fotógrafo y su modelo. Sé que es complejo, que el que empieza haciendo todo, es modelo, redactor, hace los newsletters, se comunica en primera persona, eso se entiende. Todos tuvimos esos 2 años que se les llama los años de camino negro, en donde uno tiene que ver las herramientas y los elementos que son útiles de aquellos que tiene que ir dejando de lado y tomar la experiencia de haberlos utilizado. Luego, si el perfil es del emprendedor, bueno, los mecanismos y los recursos van a ser justamente aquellos que sean más amenos, en donde el diálogo sea mucho más fluido y mucho más cotidiano. Ya cuando uno aspira a transformar su emprendimiento en una empresa, allí el lenguaje también le va a cambiar. Y te digo, en el momento en el que piensa que su empresa, además de trabajar en su país local, va a trasladarse hacia el exterior, porque la mente de esa persona cambia totalmente, cambia porque cambia
cambian hábitos, culturas, horarios, cambian un montón de elementos que quizás al que está en trabaja o se dedica solo al mercado local no lo tiene. Entonces, Seguro. saber las terminologías que se aplican, conocer, ¿sí?, los perfiles de los pares, seguirlos, ver lo que están haciendo, apoyarlos, ¿sí?, acompañarlos. Eso es fundamental. Es decir, y cada uno en su industria. A ver, yo no voy a salir a hablar de una empresa que hace rulemanes. Sí los puedo asesorar en cuanto al ceremonial interno, la comunicación, cómo despertar un mayor interés en el grupo de empleados desde ese aspecto. Pero en la comunicación ellos van a tener que utilizar terminología que se aplica directamente en la gente que vende rulemanes. Claro. Y para decírtelo en algo tan frío, que una persona hace esculturas, y bueno, entonces vamos a tener que encontrar las palabras, los mecanismos para que esa persona primero se sienta a gusto con lo que te está comunicando, y segundo, que sea asertivo en la hora que publica, qué tipo de foto va a publicar, hacia qué perfiles se dirige, cuál es el objetivo de esa publicación. Y todo eso sí forma parte de lo que hablábamos minutos atrás cuando hablábamos de la planificación. Seguro. Y Pat, te pregunto, porque bueno, los rubros son tan diversos como personas Sí. hay, pero ¿cuáles serían las capacitaciones básicas que quizás se pueda cumplir en todos que vos aconsejás, como para Primero, tener, bueno, un buen objetivo cumplido? primero lo que tiene que ver con el ceremonial, con el protocolo. La Sí, imagen personal y la imagen como profesional. Son elementos diferentes, porque el ceremonial le va a dar la conducta con la que puede, hacia los que se tiene que dirigir y cómo tiene que dirigirse. Y eso está normado. Entonces, es el libro, se entiende, se aplica, se ejecuta. Seguramente en un tiempo no muy lejano vamos a estar haciendo y acercando esas herramientas de manera virtual también a todos aquellos que siguen a Pat Planner. Después, por otro lado, tenés que atender a lo que tiene que ver con cuando uno se presenta hacia otro. El tipo de la tarjeta personal, se usa, no se claro. usa, me invitan a un ¿Se usa o evento. no se usa? Se usan las dos. En este Bien, momento estamos en una transición exacta en la que se usan las dos. Es decir, por un lado bien. tenés el código QR para aquellos sí Sí, que atienden a todo lo que es el medio ambiente, y por otro lado, por ejemplo, el mercado oriental trabaja mucho con la tarjeta personal. Entonces, si vos vas a claro, un evento, por ejemplo, la semana que viene, que hay un evento de ronda de negocios de Japón, y yo te voy a recomendar que te hagas por lo menos unas 50 tarjetas personales, ¿sí?, en soporte claro. papel. Que lleves el código QR, pero que la lleves en papel y que la lleves Bien, impresa de los dos lados. De un lado en tu idioma y del otro lado en inglés. ¿Sí? qué Porque eso bueno, es algo que ellos entran mucho en detalle. Si vos sabés seguro. cómo es que el ceremonial que ellos aplican, como para Muy decir, bien, nos sentamos para ver y conversemos, no para decir, claro, fehacientemente acá tenemos un negocio cerrado, ¿no? Porque es un proceso un poquito más largo. claro, claro. Bueno, ahí tendríamos la parte del ceremonial. Después, con respecto a la imagen, la persona es un ser humano que en su casa está en pantuflas, en jogging, ¿sí? Bien lo expresó la publicidad durante la pandemia, la de Claro, BBVA, que arriba tenemos la camisa y abajo estábamos en J con sí, media, en porque Sabineta. estábamos en nuestra comedia, el jogging, porque era una realidad y había que decirlo. Ahora, esta Claro, transición que nos encuentra entre lo virtual y lo real, por un lado, tenemos que sentir la confortabilidad en la imagen. Es todo bien, aquello que lucimos, que nos ponemos, con lo que vamos a estar en el día a día, sea para un evento a la mañana, a la tarde o a la noche, tienen que ser cosas cómodas, productos cómodos, que nos representen a nosotros en nuestra mayor tranquilidad. Si nos ponemos un zapato, taco aguja, que no lo usamos nunca, la vamos a estar pasando mal, nuestra cara nos va a decir, sí, la verdad, ¿por qué nos pusimos estos zapatos? claro, Y la comunicación que vamos a hacer va a ser la mejor, pero se va a notar que está forzada. claro, claro. Entonces, aquello que no sea cómodo es con lo que nosotros tenemos que salir.
Internamente, nosotros internamente somos personas libres. Ahora tenemos que atender que si vamos a hacer una compra o algo, medianamente, si mantenemos una imagen, bueno, la tratemos de conservar. Siempre cuento que en el periodo de pandemia, por alrededor de mi casa, hay un montón de periodistas, diseñadores, montones de personas, incluso fotógrafos, camarógrafos, y nos encontrábamos todos en zapatillas y jogging, pero de una manera impecable. O sea, Claro, todos, sí, sin perder la porque la elegancia. prolijidad, claro, no perdíamos la prolijidad, porque a veces se Claro, confunde el término de ser prolijo con lo elegante. Lo elegante a veces está relacionado mucho más con lo que es el lo ceremonial formal. y la etiqueta, exactamente. Entonces, Claro, atender que uno puede estar, sí, prolijo, haciendo lo que le gusta, voy a hacer ejercicio, no me voy a poner un traje, me tengo que poner, sí, claro. un pantalón, un pantalón que es cómodo para mí y unas zapatillas que son cómodas para mí. Voy y hago el Claro, claro. ejercicio. Me está acompañando acá mi gatita, así que Ah, qué bueno. no quiero que se asusten. Es la gatita de, yo les cuento a todos que mi gatita es la gatita de la Ley de Talles, porque ella estaba durante mucho tiempo que hacíamos las charlas de Ley de Talles, bueno, ella acompañaba y paseaba y saludaba a todos los presentes, así que bueno, es la gatita de Ley de Talles que Intervino. aparece cada tanto, exacto. Muy bien. Pero bueno, volviendo al tema, ahí damos dos elementos. Algo relacionado con el ceremonial, fundamental, algo relacionado con la imagen, importante. Y luego, Muy bien. herramientas como por ejemplo las que aplica el área de mujeres empresarias de FECOBA, liderado por la contadora, por Elizabeth Piacentini, Así es. que ella siempre acerca herramientas de cómo poder vender mejor, para qué Exacto. sirve WhatsApp, por ejemplo, cuando llegó el WhatsApp y el WhatsApp Business, había gente que no entendía la diferencia entre uno y el otro, cómo una herramienta dentro del celular puede sí significar posibilidades comerciales y de proyección. Entonces, todos esos Claro. elementos, entenderlos y poder acercarlos son importantes. Y obviamente toda aquella posibilidad y herramienta que acercan los organismos nacionales, sea de ciudad o sea a nivel nación, ¿no? Te estoy hablando, para el caso de la moda, los mentoreos de Buenos Aires Moda, a cargo del gobierno de la ciudad, o por los cursos, las capacitaciones que brinda la gente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Allí también hay herramientas que son totalmente gratuitas, entregan un certificado digital, como para que una persona también esté consciente de que finalizó su estudio y tiene la posibilidad de certificar que ha estudiado. Esos son Muy elementos que a bueno. veces uno los desconoce, que están a la mano de todos Seguro. y Sí, que sí. obviamente uno entra a las plataformas y encuentra que hay 90 cursos. Bueno, de los 90, ¿cuál es el que es para mí? Bueno, ahí habría que Bien. ver cuál es el perfil, cuáles son los objetivos, ¿sí? de ese Claro. emprendimiento, cuál es el sector, y a partir de allí, bueno, acompañarlo, ¿sí? Entender que estamos hablando con un humano que está emprendiendo, que se está Claro. encontrando con todo un escenario, y facilitarle mediante herramientas la posibilidad de que prospere en su idea. Por supuesto. Muy interesante. Y, Pat, ¿cuáles serían en este momento y a futuro tus proyectos? Bueno, como siempre digo, volver con Fashion Linking es el hijo mimado, es el que mayores satisfacciones de todos los proyectos, de todos los emprendimientos que hice, es el que mejor siempre me trató, el que me cuidó, el que me acercó un montón de herramientas, no en vano Gus sigue acompañando esa propuesta como productor, como presentador, es una parte fundamental de la comunicación porque expresa desde el arte, desde la sensibilidad, todo aquello que a veces el diseñador de primera mano no lo quiere soltar o no lo quiere dar a conocer comenzando las entrevistas.
Después, obviamente, que Pat Planner sigue avanzando, sigue creciendo, con suerte con sus clientes que acompañan la idea, se asesoran, se sienten acompañados. La verdad que recibo de ellos siempre elogios por las resoluciones que nacen y que surgen y que les permiten a ellos también crecer y también consolidarse en el sector o en la industria a la que se están dedicando. Y eso me alegra mucho por cada uno de ellos. Se los digo a ellos cada vez que nos reunimos, se los digo cada vez que hablamos por teléfono, los motivo para que tengan mayores objetivos a cumplir y a alcanzar, y de esa manera también logramos que se superen. Aun cuando piensan que están en el techo, los he hecho hacer cosas que ni ellos mismos, sí, es más, hay gente que ha viajado de una provincia a la otra en pandemia para hacer una presentación. Entonces, los motivo a que ellos sepan que lo pueden hacer y que tienen muchísimas más posibilidades. Así que Pat Planner sigue creciendo, sigue avanzando. Seguramente también vamos a estar haciendo una visita, acercando propuestas en el exterior para todo lo que es el sector y la industria de la moda. Y la cursada de periodismo de moda que vamos a estar iniciando ya casi inmediato, en unos días nomás, vamos a estar ahí dándole lugar a los futuros profesionales que buscan y que tienen la intención y la voluntad de dedicarse a esto, que el periodismo de moda es algo que es muy complejo a veces encontrarlo, porque por lo general la persona es periodista, o es periodista deportivo, o es periodista de espectáculos, pero el periodista de moda... Pero muy interesante profesionalizar el periodista de moda, ¿no? Porque hay aspectos, y eso que hay referentes dentro del sector, ¿no? Están, que han sido también parte de esto. Está Ana Torrejón, Carmen Acevedo Díaz, Celeste Nacímbera, por mencionar algunas. Son muchísimas, no quiero dejar de... No es que a las otras no las menciono por algo en particular, sino porque sé que son muchas, y entre todas nos hemos contribuido, cada una en su manera, cada una con su identidad, ha aportado para el sector. Y considero que es momento de acercar y darles herramientas y facilitarles ciertos aspectos que todas estas mujeres que te he mencionado recién, incluso me incluyo ahí, hemos tenido que descubrir a lo largo del tiempo y por la práctica. Claro, muy bueno. La verdad que siempre, cuando se abren nuevas carreras, siempre la verdad que es una alegría, porque, bueno, eso despierta vocaciones y que quizás si no tenés quien te oriente, no sabes por dónde empezar. En cambio, desde una carrera universitaria es el mejor camino. Totalmente, totalmente. Si bien hay muchos ejemplos del sector, del rubro del periodismo, de la profesión del periodismo, que han sido totalmente empíricos, también sé que es importante acercar herramientas académicas para permitir a cada una y a los futuros poder alcanzar y lograr de una mejor manera, una manera más asertiva, ya que mencionábamos ese término recién, el alcanzar sus objetivos profesionales. Así es. Pat, la verdad, un lujo y un placer haberte escuchado y bueno, y todos los tips, las herramientas, todo lo que nos has contado y yo creo que, bueno, y espero que así sea, que quienes escuchen esta entrevista se sientan motivados y puedan decir, uy, qué fabuloso, hay alguien que me puede asesorar y dar todas las herramientas para que, bueno, salir al mundo. Totalmente, totalmente. Y agradezco que, bueno, igual se conectaron algunos, por más que él iba a salir mañana, igual les agradezco y a aquellos, también. Claro, mañana lo van a ver ya ordenado. Pero bueno,
También te quería agradecer, Claudia, por el espacio, por dar lugar a todos aquellos que de alguna manera quieren y saben que tienen una idea, que alguna vez en un principio fue un sueño y quieren llevarlo adelante en un país en donde pareciera que todo es sí, desavenencias, y en realidad hay que saber encontrar los mecanismos y mancomunar los esfuerzos y las propuestas, ¿sí? Incluyendo creo Así que es la es. palabra clave, porque te puedo Sí, asegurar que a lo largo de todo el camino emprendedor siempre está el momento en el que uno medio flaquea o está cansado seguro. o Sí, bueno, sí. sí, todo aquello que no es atractivo. Y de pronto interactuar con otras personas, primero te da lugar a vos a alimentarte. Segundo, a conocer la Claro. perspectiva desde el otro lado, aunque no la entiendas, pero por lo menos saber que hay una perspectiva que no tuviste en cuenta o que tendrías que estar considerando. Y tercero, por la idea de incluir a otros valores y a otros talentos. Pienso Así que es. con el tiempo el argentino, la idiosincrasia argentina, va a cambiar y va a considerar todos estos elementos, y allí nos vamos a encontrar en un país mucho más enriquecido con todas las cualidades y las virtudes que ya tiene naturalmente. Coincido y bueno, la verdad que también yo creo en eso, creo en que nos necesitamos todos. Cuando creemos, no, ¿qué me va a aportar esa persona si se dedica a otra cosa? No. Yo me dedico a No, bienes no, raíces, soy profesional en bienes raíces y sin embargo se me ocurrió abrir este espacio porque creo que aunque sea un medio muy chiquito, sirve para que otros nos conozcan y y pasa con ayudar un a otras montón. personas. Pasa a nivel Claro, empresarial y pasa a nivel de entidades, qué sé yo sí, descubrí la Cámara, por ejemplo, la Cámara Argentina de Ópticas, en donde ellos analizan y tienen en cuenta a partir de todo esto que ocurrió en estos últimos 2 años, el cuidado de la salud visual. Y lo importante que es claro, para nosotros también eso. Quizás uno a veces desde el exacto, aspecto estético, ¿sí? Aplica determinados productos, se pone determinados productos por una cuestión justamente de imagen y descuida aquellos elementos que son fundamentales como la visión para poder continuar, ¿sí? así Desarrollando sus es, actividades profesionales y personales. Entonces, vos claro, vas viendo ahí que escuchando otras voces, que a veces vos decís, esto que no tiene que ver con nada, en realidad sí, porque todo atiende a cómo empleamos nuestro tiempo para nuestro bienestar. Y lograr así es. eso, alcanzar eso, es algo que requiere de tiempo y de que cada uno de los individuos que habitan aquí entiendan que de la única manera que funciona es todos juntos. Me encantó. Hermoso mensaje y bueno, aplicarlo. A quienes están en dudas, aplicarlo porque bueno, vamos a ir más livianos por la vida. Sí, Bueno, Pat, claro que sí. quiero, quiero agradecerte nuevamente, un placer enorme y bueno, sabes que cuando quieras podemos volver a repetir esta charla. Ay, bueno, me encantó. Gracias, Claudia. Gracias a Construimos tus sueños por el espacio, y a todos aquellos que van a estar conectados acompañando esta charla maravillosa. Un momento ameno con Claudia Escroga, y te abrazo muy fuerte. Yo también, un abrazo enorme y mil gracias. Y muchísimas gracias a todos los que van a estar viendo esta entrevista y por supuesto compartan sus comentarios, sus opiniones, que serán más que bienvenidas. Un abrazo enorme. Chau, chicos.